Estamos ya terminando un año, ¿verdad? Estamos terminando ya el 2025, estamos en la recta final y estábamos pensando el otro día que casi siempre cuando está acabando un año nos ponemos medio nostálgicos, ¿a poco no? ¿Y qué es lo que generalmente empezamos a pensar? Bueno, es común que empezamos a pensar en todas aquellas cosas que no hicimos, en todas aquellas cosas que quedamos que íbamos a hacer y no hicimos, ¿verdad? Y empezamos a pensar, no, pues ya se acaba el año y me faltó esto y yo quedé esto y nomás no hice aquello. Y la verdad es que como que empieza a haber cierta nostalgia. Y a propósito de esto que nos sucede seguido, hemos decidido titular a esta serie Agradecidos. Amén. ¿Cómo? Agradecidos. ¿Por qué? Porque queremos que en lugar de que el foco se centre en lo que no hicimos, en lo que no tenemos, en lo que no logramos, que se pueda centrar en lo que sí tenemos, amén, en lo que sí logramos, en lo que sí hicimos. Y aunque no hayamos hecho mucho, ni logrado mucho, ni tenido mucho, aún así tenemos que tener un corazón agradecido, amén. Porque es bien fácil dar las gracias cuando todo está bien. Es bien sencillo dar gracias cuando todo parece ir bien, pero cuando no parece, cuando no está bien es cuando nos falla. De hecho estamos acostumbrados, no sé si lo recuerdas, pero desde chiquitos, cuando nos daban algo o nos hacían un favor, ¿qué era lo que nos decían nuestros papás? Da las gracias, ¿verdad? Nos decían, ¿cómo se dice? Y tú decías, gracias, ¿verdad? Y ahora nosotros como papás, cuando a nuestros hijos se les da algo, se les sirve de comer, cualquier cosa, nos hallamos diciendo lo mismo. ¿Cómo se dice? Ella, gracias. Porque nos acostumbraron que tenemos que dar las gracias cuando recibimos algo. Pero sabes, Dios nos lleva o nos quiere llevar a ser a otro nivel, a ser agradecidos aunque las cosas no vayan muy bien, a ser agradecidos aún cuando estamos pasando por un desierto, por una situación difícil. Y hoy vamos a aprender esto. Si me dejas orar para empezar. Señor, gracias, ponemos este tiempo en tus manos, declaramos que tu presencia está en este lugar. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre, que seas tú trayendo esa palabra a cada uno de nosotros, que logres objetivos, Señor, que sea sembrado en nuestro corazón y que dé abundante fruto. Amén. Y yo para poderte hablar de esto, quiero traer un ejemplo a memoria que podemos encontrar en el libro de Habacuc. Y quiero citar a Habacuc porque, sabes, Habacuc es un claro ejemplo de esto. La palabra nos narra y nos dice que Habacuc es un profeta. Y Habacuc le tocó ser profeta o anunciar la palabra justamente en una temporada difícil. Porque cuando Habacuc estaba ejerciendo su llamado de profeta, se topó con una nación que estaba en crisis. Y estaba en crisis porque había una decadencia, había una rebeldía, había injusticia, había vacío. Habacuc le tocó vivir una temporada donde él no veía frutos, no veía una esperanza visible, no veía las cosas en sentido contrario a lo que él esperaba en su llamado, ¿verdad? A lo que él gustaba, incluso en sentido a la voluntad de Dios. Y el libro de Habacuc solo tiene 3 capítulos, yo te animo a que lo puedas leer en tu casa, y es una conversación entre Habacuc y Dios. Y él comienza este libro precisamente con una queja,
con una pregunta. Y vamos a empezar leyendo lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 2. Habacuc 1, versículo 2. Y dice la palabra que Habacuc le pregunta al Señor y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y dice: y daré voces a la, ¿qué dice? A la causa de la violencia y no salvarás. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de la situación o cómo se encontraba Habacuc. En esta simple pregunta tú puedes seguir leyendo, pero ahí, así como empieza el libro, así se encontraba Habacuc. ¿Cómo se encontraba? Bueno, él estaba viendo injusticia, él estaba viendo violencia, estaba viendo corrupción de su pueblo y no entendía por qué Dios no actuaba. Sí. Él estaba viendo situaciones difíciles. ¿Te identificas con esto? ¿Cuántas veces? Yo creo que seguido podemos ver esto y podemos preguntarnos exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque a veces pareciera que oramos, que clamamos, que pasamos por esas temporadas difíciles y no vemos que Dios obre, ¿verdad? Pero el hecho de que a veces el maestro permanezca en silencio no significa que no te está observando, no significa que él no esté haciendo algo. Y en la serie pasada, ¿recuerdan qué fue lo que vimos? No estamos solos. Amén. Entonces, hay veces y hay temporadas que nos podemos sentir así, pero debemos de recordar esto. Y yo creo que Habacuc en ese momento se sentía así, desesperado, se sentía desanimado, ¿verdad? Sentía que Dios no estaba escuchando. Y, ¿sabes? A lo mejor, después de hacerle una pregunta así al Señor o de orar de esta forma, a lo mejor lo que queremos es que Dios nos responda y nos diga: tranquilo, tengo todo bajo control. ¿A poco no? Que nos diga: mañana a esta hora tú vas a ver cómo las ventas aumentan. Mañana a esta hora tú vas a ver cómo corren a tu jefe, ¿no? Cómo se muda tu vecino, ¿no? Mañana a esta hora tú vas a ver cómo tus hijos cambian, tu esposo cambia, tu esposa cambia. O sea, que queremos ver la respuesta de Dios así inmediata, pero sabes, lo más tremendo es que Dios le responde a Habacuc diciéndole que él va a traer juicio a Israel usando a los babilonios. Y los babilonios eran un pueblo aún más cruel. Entonces, imagínate, le está diciendo a Habacuc: las cosas se van a poner peor, ¿no? O sea, le dijo: te estás quejando, espérate, porque viene lo más difícil. Las cosas se van a poner peor. Y yo creo que en ese momento Habacuc se quedó sin entender nada, como nos suele pasar a nosotros, que podemos pensar: estoy orando, bueno, hasta estoy ayunando, y ahora estoy yendo más seguido a mi grupo de estudio y no he faltado a mis reuniones, ¿verdad? Y ahora sí hasta estoy leyendo seguido la Biblia. Y podemos empezar a citar: me he portado bien, esta semana no he gritado, ¿no? Y podemos empezar a decir: ¿qué pasa? Y podemos sentir que no entendemos nada. Pero sabes, ahí es donde ocurrió algo hermoso. Ahí es donde ocurrió el milagro, porque de Habacuc empezar a orar de esta forma,
como reclamándole al Señor, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a oírme? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir haciendo aquí lo mismo y no voy a tener una respuesta de parte tuya? Empezó de esta forma, pero sabes, Dios lo lleva de la queja a la confianza. Y Dios lo lleva de la confianza a la gratitud. Y podemos ver cómo en Habacuc capítulo 3 versículo 17 la oración de Habacuc cambia, su actitud cambia. Y yo creo que muchos conocemos estos versículos porque los usamos mucho, ¿verdad? Precisamente cuando hay tiempos difíciles, pero vamos a repasarlos y fíjate cómo es la oración de Habacuc, cómo Habacuc termina orando. Y él dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los ladrones no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Wow, qué cambio tan tremendo ocurrió en Habacuc. De pasar a la queja, él terminó orando con fe, con confianza, con gratitud. Habacuc se da cuenta se da cuenta que iban o estaban ocurriendo 6 pérdidas importantes. Es decir, él estaba diciendo: no hay fruto en la higuera, no hay uvas en la vid, no hay aceite en el olivo, no hay trigo en el campo, no hay ovejas, no hay vacas. En un lenguaje muy moderno sería: no hay ventas, no hay sueldo, no hay salud, ¿verdad? No hay paz, no hay respuesta, no hay nada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así y hemos agradecido? Yo creo que está difícil sentirte así y dar gracias. Sentirte así y aún así dar gracias. Por eso Habacuc es el claro ejemplo, porque él está diciendo: aunque pase todo esto, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Escucha bien, la gratitud que Dios busca no depende del resultado, sino de la relación. La gratitud que Dios está buscando en tu corazón no depende del resultado, sino de la relación que tengas con Él. Habacuc no agradece por lo que tiene, sino por quien tiene. Y ahí está la diferencia. Tenemos que agradecer no por lo que tenemos, sino por quien tenemos. Y tenemos al Señor. Y eso tiene que ser mi principal motivación para tener un corazón agradecido. Yo creo que a veces Dios permite que se seque la higuera para que tú puedas florecer desde adentro. A veces podemos pasar situaciones difíciles, pero Él quiere que tú aprendas a florecer aquí adentro. Porque, ¿sabes? No es que Dios esté siendo como impositivo cuando nos pide un corazón agradecido. No. Lo que pasa es que Dios quiere que tengamos un corazón agradecido
porque un corazón agradecido nos permite disfrutar de lo que ya tenemos sin estar pensando en lo que no logramos. Un corazón agradecido hace tu vida más bonita, más plena. Yo les platicaba el domingo que a veces sucede que justo en estas fechas y cuando me toca ir a los centros comerciales y que en este tiempo todo el mundo anda de compras y para mí en este tiempo la ropa más bonita es la de invierno y me encanta ir a los centros comerciales y me encanta ver y a veces sinceramente quisiera comprarme todo y a lo mejor yo nada más voy por una cosa que necesito y cuando paso por ahí pues yo me quiero llevar la chamarra, me quiero llevar las botas, me quiero llevar el perfume, me quiero llevar todo. Y no les voy a decir que se siente bien bonito no tener dinero, ¿verdad? Y nada más llegar por lo que uno necesita y salirse, ¿verdad? No, la verdad es que me he sentido frustrada. Pero sabes, aún en esos momentos en los que yo me siento frustrada, yo he aprendido a agradecer porque me ha tocado estar ahí en medio de las compras y con frustración porque no me puedo comprar todo lo que se me antoja, pero entonces empiezo a decirle, Señor, pero gracias porque te tengo a ti. Señor, pero gracias porque tengo una casa. Pero gracias porque tengo un techo donde refugiarme del frío. Pero gracias, Señor, porque tengo una familia que me ama, porque tengo un plato caliente de comida en la mesa. Y así empiezo a dar gracias. ¿Y sabes qué? La frustración se quita, se va. Y a lo mejor posiblemente alguna vez yo te he dicho, porque muchas veces cuando me hablan para platicarme algo que los ha hecho por lo que se sienten enojados o frustrados, casi siempre les pido que hagan este ejercicio y te he dicho a lo mejor a ti, ¿sabes? En este momento, antes de seguir pensando en todo eso que estás pensando, empieza a dar gracias. Te voy a dejar de tarea que hagas una lista de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida desde el día que le conociste. Y yo creo que cuando cambiamos nuestra actitud por un corazón agradecido, desde ahí ya hay un cambio tremendo. Desde ahí empieza a suceder el milagro, que fue lo que sucedió con Habacuc. La gratitud es una decisión profética. Cuando tú agradeces, estás declarando una verdad futura desde un presente seco. Cuando tú agradeces, estás diciendo, aunque yo ahorita no tenga, yo sé que voy a tener porque tú me lo prometiste, porque tú así lo escribiste en tu palabra y porque yo puedo tener esa esperanza. Entonces esa es la gratitud, es anunciar una verdad futura en un presente seco. Y Habacuc está diciendo, hoy yo no veo fruto, pero sé que Dios sigue siendo fiel. Ahorita yo no estoy viendo resultados, pero yo sé que Dios cumple lo que prometió. Y la gratitud no niega la realidad, pero anuncia la promesa. Cuando somos agradecidos no es que estemos negando que no pase nada. Sabemos que está ahí, pero un corazón agradecido está anunciando la llegada de la promesa, esa promesa que Dios te entregó y que Dios va a cumplir. Quiero citarte otro ejemplo que encontramos en Jonás, capítulo 2, versículo 9.
Jonás 2, versículo 9. Y si todos conocemos la historia de Jonás, si recuerdan que él también era un profeta que se rebeló en contra de la voluntad del Señor, y la palabra nos narra que en su rebelión él quiso huir y fue tragado por un gran pez, ¿verdad? Y cuando Jonás estaba en medio de ese pez, en el estómago de esa ballena, él, después de haber sido tratado con Dios en ese lugar, tratado por Dios en ese lugar, entonces Jonás hace una declaración impresionante, porque dice: mas yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Ahí en medio de ese lugar, Jonás decide dar las gracias, decide adorar, decide alabar al Señor. Y sabes, después de ese corazón agradecido, la palabra nos enseña que el pez lo vomitó. Entonces, ¿sabes? La gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. La gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. Qué triste es vivir todo el tiempo quejándote. Cuando hay queja en tu corazón, ¿verdad?, tu vida parece ensombrecerse. La queja no te permite disfrutar lo que Dios te entregó. Yo también les platicaba el domingo que Renata me regañó primero, pero luego ya me dio permiso de usar el ejemplo, porque yo les platicaba de hace algunos meses, Renata, mi hija adolescente, está pasando por esta etapa complicada de la adolescencia y precisamente en unos días difíciles para ellas, estábamos las dos solas en casa y ella acababa de pasar algo difícil y se estaba quejando conmigo y ella me decía: es que odio esto. Y ella me decía: es que odio mi vida, es que odio la escuela, es que odio. Y me empezó a dar una lista de cosas que ella ha vivido, situaciones difíciles que ella ha tenido que enfrentar a su edad, cosas complicadas que ella ha vivido. Y me decía: ay, es que odio esto, y es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tuve que vivir esto? Y estaba en un lamento tremendo. Y los que tienen hijos adolescentes saben que es difícil a veces, porque uno quisiera agarrarlos del cuello y decirle: ¿qué no te das cuenta de todo lo que tienes? ¿No? Y decirles: a ver, fíjate, ¿no? Y regañarlos, pero Dios me está enseñando, ¿verdad?, que tengo que escuchar con paciencia, que tengo que ser sabia también en eso. Y entonces yo estaba orando y de repente me acuerdo que lo primero que le dije fue: oye, ¿y amas a tus perras? ¿A tus perros? Y me dijo: sí. Le digo: oye, ¿tienes dos? A ver, ¿a quién amas más? ¿Verdad? ¿A Kira o a Spike? No, pues a Kira por esto, a Spike por esto. Oye, ¿y amas el curso de verano donde subiste? Sí. ¿Por qué? Oye, ¿y amaste tus clases de esto? Sí. Oye, ¿y amas esto? ¿Y amas a tu casa? ¿Y amas? Y empecé a decirle todas las cosas por las cuales ella tenía que estar agradecida. Y entonces empezó a ver cómo sus ojitos empezaron a cambiar, empezaron a brillar. Y entonces empezó: sí, mamá, y sí, porque me gustó esto, y porque me encantó aquello, y sí. Y entonces acabamos riéndonos, ¿verdad? Acabamos contentas, el ambiente se transformó por completo. Y es lo que Dios quiere que pase con nosotros todos los días. Por eso te digo, Dios no te está pidiendo, sé agradecido, porque Él quiere ser impositivo contigo. Él te pide que seas agradecido porque sabe que tu vida va a ser más feliz si tienes un corazón agradecido.
que vas a aprender a valorar lo que tienes y no siempre estar pensando en lo que no tienes, en lo que no has logrado, en lo que los demás tienen y tú no, sino que vas a poner el foco en lo que es correcto. Dios necesita corazones agradecidos. ¿Sabes? La gratitud nos fortalece, porque dice ahí en Habacuc 3, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Después de orar Habacuc diciendo, no me importa que no haya esto, que no haya aquello, él termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, Él es mi fuerza. Y dice algo muy importante, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El ciervo tiene la capacidad de subir montañas empinadas y mantenerse firme donde los demás resbalan. Entonces, cuando somos agradecidos, la gratitud nos hace tener estabilidad en terrenos difíciles. Cuando somos agradecidos podemos ser más estables, aunque estemos pasando por situaciones difíciles. Y entonces no nos vamos a rendir a la primera que no nos salió, a la primera que no nos gustó, a la primera que nos hicieron, ¿verdad? No vamos a querer salir huyendo, no nos vamos a resbalar tan fácil, no nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque somos agradecidos y la gratitud me da fortaleza. La queja debilita tus pasos, la gratitud los afirma. Cuando eres agradecido, la gratitud te da equilibrio en medio del caos y te hace caminar por donde ni siquiera imaginaste. Por eso es importante tener un corazón agradecido. Necesitamos aprender a tener gratitud para tener una vida llena de gozo, llena de fuerza, llena de fortaleza, para poder cambiar nuestro foco de lo que no estamos viendo. Por eso yo te decía, si me ayudan por favor con la adoración, con el teclado. Por eso yo empecé diciéndote, muchas veces estamos pensando en aquello que no logramos y quitamos nuestros ojos de lo que sí logramos. El solo hecho de que estés aquí y que estés alabando al Señor, yo creo que es porque a pesar de todo lo que viste este año, Dios te está permitiendo estar con Él y estar cerca de Él.